Yo quiero que por este tiempo, como decía Wilmer, estemos atentos porque se abre una nueva etapa. Usted tiene que estar preparado porque Dios va a proporcionarle a usted en el mismo día de hoy, no va a pasar de hoy, la oportunidad de que usted pueda seguir como está o cambiar de nivel espiritual. Escuche lo que dije. Quizá usted es un cristiano pasivo de todo el tiempo, pero la palabra de hoy va a detonar en la mente suya y en su corazón algo distinto. Una de las cosas que estamos considerando durante este tiempo es que hay promesas de la Biblia que son indispensables para que usted y yo nos convirtamos en un fiel seguidor de Jesús. Y cuando hablamos de promesas, la pregunta es, ¿qué promesa necesita un cristiano para convertirse en un fiel seguidor de Jesús? Para convertirse en una persona abnegada, que sea capaz de darlo todo por Dios. Por ejemplo, yo conozco personas que son capaces de dar su sangre, sus órganos y cualquier otra cosa material que sea por alguna persona, ya sea un familiar, su esposa o un hijo. Y hay personas por lo cual usted no está dispuesto a dar nada. No digo un órgano, nada. ¿Qué ocurre en una persona cuando tiene esta disposición de dar todo lo que sea necesario por alguien? Y eso es lo que ocurría con los discípulos. Hablemos un poquito de la fe y la valentía que tenían aquellos seguidores de Jesús. Cuando nosotros pensamos en los primeros discípulos de Cristo, no solamente los apóstoles, pero los primeros discípulos del Señor, tenían una valentía, tenían una entrega, tenían un corazón tan entregado y tan dado a la obra de Dios, que eran capaces de desprenderse de su ropa, de sus comidas, de su dinero y todo para ayudar a las personas más necesitadas. Inclusive en Jerusalén hicieron un comedor para que las viudas comieran allí. Ahora, lo que queremos analizar, ¿qué era lo que tenían? Bueno, la palabra se dice de una forma muy sencilla, tenían lo básico. Y para que usted entienda qué cosa es lo básico, es lo necesario, lo esencial. Sé que todos ustedes entienden, pero por si acaso me gusta hablar muy claro. ¿Cómo pudiera ilustrar lo básico? Lo simple, lo sencillo. Nosotros que estamos acostumbrados en Estados Unidos, a diferencia de Sur y Centroamérica, que Estados Unidos, cuando estamos hablando de autos, los autos aquí tienen cosas que en otros lugares no tienen. Y es probable que en Centroamérica y en otros lugares personas muy adineradas entren autos que tienen todos los extras. Pero para que un carro camine, ¿cuántos mecánicos hay aquí? A ver, los mecánicos, levanten las manos. Hay muchos mecánicos y hasta mujeres que conocen mecánica. Necesita un buen motor, necesita gomas, necesita una buena transmisión y por supuesto gasolina y aceite. Con eso camina un carro, ¿verdad, mecánico? Un buen chofer. Bueno, yo estoy hablando de un carro. Alguien metió la pata diciendo que un buen chofer. Bien, pero eso es lo esencial de un carro. Inclusive los carros básicos cuestan menos. Y cuando nosotros vemos un carro que tiene eso es todo. Las ventanillas no son eléctricas, pero camina el carro. Aunque tenga un buen claxon, una corneta o bocina, se llama titit, pero camina, está bien, es lo básico. Ese carro va a llegar a cualquier parte. Es más, a veces se rompen menos cuando son básicos así que cuando tienen tantos extras. Hay mecánicos de aquel tiempo que ahora no pueden ser mecánicos.
porque levanta el capó del carro y no sabe dónde le va a meter la mano al carro porque es a través de una computadora y usted no sabe dónde lo va a tocar. Pero qué cómodo es cuando usted se sienta en el auto y usted apretó un botón, sube la ventanilla. Apretó otro, baja la ventanilla. Apretó un botón y se le calienta el asiento. ¿Verdad que eso pasa? Apretó otro botón y se le enfría el asiento. Y lo corren hacia adelante y lo corren hacia atrás. Y tiene desde el GPS y las cámaras y lo tiene todos los extras del mundo. Es más, yo creo que son muy pocas las personas aquí que quieren comprar ahora un carro básico. Ya los hay que tienen Wi-Fi. Y tienen todo, el teléfono, las cámaras. No, yo no tengo que mirar para atrás. Yo miro mi cámara y yo veo el que está atrás, el que está adelante y lo veo todo. Y me avisa, se te acabó la gasolina, te falta aire en una goma, te lo dice todo. Y lo que parece ser que hoy día nosotros estamos más interesados en los extras que en lo básico. Pero cuando digo esto, lo estoy diciendo para comparar lo que pasaba con la vida de los discípulos, los primeros discípulos, y pasa con la vida de nosotros también. En cuanto a la fe, ellos tenían solamente lo básico. ¿Cómo eran las iglesias? Eran en las casas, no habían templos para ellos, no tenían dinero para un templo, pero tenían el poder de Dios. Se les notaba el poder de Dios. Inclusive Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hoy por hoy, la iglesia tiene muchas cosas. Ellos no tenían un micrófono inalámbrico como tengo yo ahora, ni tenían estas luces que cambian, ni tenían un screen que te pone todo lo que tú estás diciendo ahí. No tenían una ayuda visual, no tenían una computadora, no tenían nada, pero tenían algo que no tenemos nosotros. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros averiguar. ¡Wow! Esto me llama extraordinariamente la atención. Ellos pasaron prisiones o cárceles, necesidades o escaseces. Pasaron por angustias muy fuertes en sus vidas, por amenazas. Pasaron por tantas pruebas en su vida y muchos se enfrentaron a la muerte, pero no retrocedían. Las iglesias estaban llenas, la gente hacía línea afuera, hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Había una expectación extraordinaria en la iglesia. Y hoy nosotros, teniendo todas las comodidades, no podemos pisarle ni los talones siquiera. Y esto es lo que estamos averiguando, esto es lo que vamos a ver. Precisamente que durante esta temporada vamos a averiguar 3 cosas que tenían los discípulos, que si nosotros la tenemos, vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿No le parece la idea buena? ¿Cómo averiguar qué tenían ellos que nos falta a nosotros? Las primeras 3 cosas que tenían, las promesas que Jesucristo les hizo a ellos. Ellos la creyeron y la tenían como de ellos. Lo segundo eran las verdades que Jesús dijo. Y lo tercero eran los límites establecidos para que anduvieran por ellos sin tropezar. ¡Wow! Ellos creyeron esto, no tenían otra cosa que eso. Lo básico, el motor, la rueda, lo básico del carro. El carro de ellos no tenía extra. Pero miren, durante este mes vamos a hablar de 3 cosas y empezamos hoy. Que si logramos estas primeras 3 cosas, ya vamos a echar a andar y vamos a empezar a caminar. Y usted va a empezar a ver un movimiento que empezó aquí en enero y no se ha detenido. Ha tenido pruebas y luchas y dificultades, pero va para adelante, como dicen algunos. Ahora, hoy vamos a hablar de estas 3 grandes promesas durante este mes. Y dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, ¿verdad? Lo segundo, les daré poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. De esto vamos a estar hablando también.
Y la tercera promesa que ellos creyeron, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Wow, esto era lo esencial que ellos tenían. Hoy vamos a averiguar esta primera promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, después de Jesús contarle una gran experiencia, después de yo experimentar lo extraordinario con Jesús, Él le dijo, yo me voy al Padre, pero ustedes van a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra, van a enseñar, van a bautizar, van a hacer todo lo que yo les mande, y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando ellos tomaron esta promesa en sus manos, wow, esto fue lo suficiente para que ellos pensaran. Lo que quiero que usted ahora, mire para acá esta manito que se mueve aquí. ¿Qué tienen las promesas que nos dan una seguridad tan grande? ¿Qué tienen las promesas que cambian tu manera de vivir y tu manera de pensar? ¿Qué tienen las promesas? Todas las mamás que hay aquí, levanten las manos las mamás que tienen niños así chiquitos y grandecitos y que ya los criaron. ¿Te acuerdas cuando tu niño estaba llorando y no había quien lo controlara y ya era un bebé que caminaba, un toddler? Y tú le decías, cállate porque si te callas, te voy a llevar a comprar un juguete. Y el niño con la boca abierta, mamá, ¿qué mamá? Te voy a llevar. Y empezaba a reír inmediatamente, empezaba a reír. No tenía el juguete en la mano. ¿Qué es lo que tenía? La promesa que mamá le dijo, te voy a llevar al parque a jugar, te voy a llevar en casa de tu amiguito. Le dio una promesa. Tú sabes que las promesas, y no voy a hablar de otras promesas que se hacen, pero tú las sabes. Prométetele algo a alguien para que tú veas cómo le cambia la sonrisa. Aunque esté muriéndose de necesidad, no tiene un centavo ni para comer, y se le aparece Nelson y dice, cálmate, que ahorita te traigo un jamón. Y él no ha visto el jamón, pero le creyó la promesa. Y le dice a la mujer, prepara, busca unos platanitos ahí que ahorita estamos comiendo. Le cambió la cara. Aún el desnudo, cuando le ofrecen ropa, se le quita el frío. Porque yo voy a estar cubierto. ¿Qué tienen las promesas? Tú sales a buscar un trabajo, estás con una calamidad enorme, pasando por 1000 pruebas, y el jefe te dice, mañana ven que empiezas a trabajar. O en 3 días. Te cambió la cara. Inclusive te pone a hacer planes ya con lo que va a ganar. ¿O no es así, verdad? Hacer planes con lo que te van a dar, porque las promesas te cambian, hermano. Tienen un valor tan grande aún delante de Dios. Y Dios, en su inmenso poder y en su palabra, pone una advertencia para los que hacen promesas. Así que no haga promesas, porque las promesas tienen un poder. Cuando prometas algo, dice la Biblia, cúmplelo. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Y léalo conmigo. Quiero que usted lo lea, que abra su boca y lo lea. ¿Cómo dice? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Porque Él, Dios, no se complace con los insensatos. Oye, para aquí. El que hace una promesa y no la cumpla, Dios lo considera como, eso quiere decir torpe, eso quiere decir como necio, eso tiene unos cuantos calificativos. O sea, para que tú no seas insensatos o insensato, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. En otras palabras, dar una promesa y no cumplirla se convierte en un pecado. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? No destruyas la obra de Dios con tus manos. O sea,
No destruyas la obra de Dios, no hagas promesa, porque esto para Dios es tremendamente serio. Hermano, las promesas tienen valor según de quién vengan. Porque una persona seria, una persona que te prometa, te voy a ayudar. Y si esa es una persona confiable para ti, mira, te pone a silbar, porque te pone feliz, te pone contento, porque tú sabes que eso viene de seguro lo que alguien te prometió. Y cuando nosotros estamos hablando de Jesús, las cosas cambian. ¿Qué escucharon estos discípulos cuando Jesús le dijo, yo voy a estar con ustedes? ¿Sabe lo que vamos a averiguar por unos minutos? ¿Qué significaba ese yo para ellos? Yo estaré, yo voy a estar con ustedes todos los días. Señor, si tú vas a estar con nosotros, no hay problema. Pero cualquier persona que te diga yo voy a estar contigo, era diferente a lo que ellos estaban viendo. Vamos a hablar un momento por el valor de esta gran promesa para ellos. Va a tener el mismo valor para ti cuando tú entiendas las Escrituras. Lo primero que encontramos en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, averiguar quién es este que dijo, yo voy a estar. ¿Quién es ese yo soy? Ese yo soy es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En otras palabras, este verbo era Dios. Cuando nosotros encontramos la primera escena, el primer episodio, donde los discípulos que todavía no eran discípulos, eran seguidores de Juan el Bautista, y todos los que seguían a Juan el Bautista, incluyendo algunos de los que eran discípulos de Cristo, estaban expectantes en una reunión grande de miles de personas cuando se apareció Jesús a aquel lugar caminando lentamente. Me parece verlo con su mirada fija en Juan el Bautista avanzando hacia él. Entró en el agua y se le acercó y todo el mundo se paralizó y todo lo que estaba ahí dice, ¿quién es este? Ese es el carpintero, el hijo de José. Así lo conocían. Y se le acercó a Juan y cuando Juan lo vio venir dice, hey señores, silencio. Aquí ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo dice, el Cordero de Dios. Ese es el hijo del carpintero. Tú dices que es el Cordero. Tú dices que es el Hijo de Dios. Claro, nadie habló, esto era en la mente de la gente. Pero mira lo que pasa. En el momento que Juan lo sumerge en el agua, se abrió el cielo y todo el mundo se quedó mirando. Espérate, que lo que él dijo es cierto. Se abrió el cielo y vieron el cráter, el cielo abierto. Y todo el mundo miró hacia el cielo y de pronto bajó una luz como forma de una paloma. Y en el momento que la paloma o la luz que parecía una paloma pone sus patas sobre los hombros de aquel que dijo Juan que era el Cordero de Dios, se oyó una voz del cielo y era la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¡Wow! Entonces, todo el mundo... desde ese momento los discípulos de Juan decidieron hacerse discípulos de Jesús, muchos de ellos. Los que han leído la Biblia saben lo que digo. Y el grupo, Jesús llamó a sus discípulos, ya nosotros sabemos cómo él llamó a sus discípulos. Y después de tener a los 12, lo invitan a una boda. Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Los milagros son importantes en la vida del creyente. Y cuando llegan a la boda, después de estar varios días allí, se acaba el vino. Y tú sabes que cuando se acaba el vino, todo el mundo se va para su casa. También cuando en tu matrimonio se acaba el vino, cada uno se va para su casa. Tenlo por cierto. O viven fajados, porque se acaba el vino. Cuidado. Y en ese momento, María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino.
Hubo unas palabras entre ellos y Jesús sale, da la vuelta, los discípulos estaban con él y Jesús se le acercó a los que servían y dice, saquen agua de ese pozo y llenen estas tinajuelas. Y ellos la llenaron. Todo el mundo estaba viendo, los discípulos sabían esto. Luego le dijo al que servía, se aparecieron con la pipa de vino allí y probó. El maestro de ceremonia le dio a todo el mundo y se le acerca y le dice, oye, y este buen vino que tú has dejado para lo último, este es el mejor vino que yo he probado. Y los que estaban, que habían sacado el agua del pozo, se quedaron, ¿será verdad lo que dice? Todo el mundo se le abrieron los ojos. Claro, Jesús había convertido el agua, no en vino, en el mejor vino. Era una segunda cosa. Bueno, ya ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo. Algo estaba pasando allí. Algo había habido que ya ellos se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. A partir de ese momento todo el mundo expectante. Ya Pedro, Juan, Jacobo y todos estaban en la decisión de seguir a Jesús todo el tiempo y de dejarlo todo. Pero justamente en el mar de Galilea, donde muchos de nosotros estuvimos y vimos aquel embarcadero que vimos allí, la gente que fue con nosotros a Jerusalén sabe de lo que hablo. Allí estaban los discípulos y se apareció Jesús predicándole a todo el mundo. Y después de hablar el mensaje, le dijo a Pedro, préstame tu barca. Predica desde la barca de Pedro y luego que termina de predicar, dice, ahora te voy a enseñar quién yo soy. Vamos a pescar. Dale un poquito afuera. Pedro le dice, Señor, yo soy pescador. Tú no eres pescador. Tú eres carpintero. Dale mar afuera y echa tus redes. Señor, si toda la noche hemos pasado, aquí no se pesca de día. Parece que tú no sabes que de día no se pesca porque ven las redes. Pero como tú lo mandas, yo voy a hacerlo. Así que echaron las redes y no podían sacarla porque tenía demasiado, o sea, 153 pescados grandes tenía. Y tuvieron que llenar esa barca y otra barca. Y cuando Pedro vio aquello, dijo, tú eres el Hijo de Dios. Se tiró de rodillas y desde ese momento, porque después que tú conoces al gran yo soy, las cosas materiales pasan a un segundo plano. ¿Tú entiendes? Lo voy a repetir. Cuando tú conoces a Dios, el dinero no es lo más grande de la tierra. La casa no es lo más grande de la tierra. El carro no es lo más grande de la tierra. La ropa no es lo más grande de la tierra. El saber y el conocimiento no es lo más grande de la tierra. Lo más grande de la tierra es Jesús cuando entra en tu corazón y tú lo reconoces que Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entonces Pedro dijo, aquí dejo todo. Dejaron las redes. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Un fiel seguidor de Jesús. Pasaron a otra etapa y ocurre otro gran milagro, la resurrección de Lázaro. Ellos sabían de Lázaro, habían comido con Lázaro en su casa. Lázaro ahora estaba muerto y ya tenía peste, 4 días de muerto. Y llega Jesús a la puerta del sepulcro y después de una serie de escenas y palabras que no voy a mencionar ahora, le dice, quiten la piedra. Señor, no te preocupes, ya tiene peste. He dicho que quiten la piedra. Y se paró el gran yo soy. Le dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Dice que eso lo dijo para ellos. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y saltó aquel hombre envuelto en los lienzos y se quedó tieso como una vela, así como una vara. Dice, desátenlo, quítenle las vendas. Y cuando le quitaron las vendas, empezó Lázaro a caminar. ¿Qué dijeron los discípulos? Dice, wow,
Este es el Hijo de Dios, este mismo es el Mesías, es el que estaba buscando. Pero esto no se para ahí, hubieron otras cosas mayores. Luego está Jesús hablándole a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y no tenían comida. Y luego aparece un niño con unos panecitos y unos pececillos y dice, tráigamelo acá. Y Jesús dice, Padre, gracias porque tú siempre haces las cosas. Y entonces, de pronto, habían 12 cestas y se llenaron de peces y pescado. Dice, repártanselo. No había más allí guardado. Escuche bien lo que digo. No había más en una canasta. Era solo lo que había en las 12 cestas. Y ellos empezaron a repartir. Me imagino ver los 12 apóstoles con 12 cestas repartiendo. Y le daban a este como si fuera un pan y un pescado, un pan y un pescado. Y volvía a meter la mano, un pan. Era como la harina y el aceite de la viuda, ¿no? Y volvían a darle y no se acaba. Y yo me imagino que de pronto miraban, pero ¿quién está echando el pan aquí? ¿Quién está llenando esto de nuevo? Porque yo doy y no se acaba, yo doy y no se acaba. Cuando tú confíes en Dios, tú también vas a dar y no se acaba. ¿Sabes eso? No se te acaba. Porque Dios da pan al que da comida y da semilla al que siembra. Porque la mano del Altísimo está sobre aquellos que abren su corazón para darle a otros. Ese milagro no va a ser solo en ese tiempo. Pero esto le abrió los ojos a los discípulos. ¡Wow! Y cuando repartieron, a mí me parece ver a Pedro tan ocurrente. Me quedan 3. Ya todos comieron. Se llenó de nuevo. Bueno, ¿y esto para quiénes son? Porque el que reparte y reparte, si al repartir tiene tino, siempre con de continuo le queda la mejor parte. Entonces le quedaron a ellos, oh my God. Y dijo Pedro, ¿y todo esto es para mí? Jesús le dijo, sí. ¿Y todo esto es para mí? Sí, es para ustedes. Hermano, allí estaba la gracia de Dios. Como si esto fuera poco, ellos poco a poco fueron entendiendo quién era Jesús. Porque la gente lo lee en la Biblia, pero ellos lo vivieron. Y vamos a ver la diferencia. Pasaron a otra etapa de sus vidas. Y en uno de los viajes que habían, después de Jesús predicarle a una gran multitud, se tira a dormir en el bote y se denle al otro lado. Es más, le dijo, yo me voy a quedar aquí y ustedes se van. Estoy hablando de una escena anterior. Y cuando ellos estaban en medio del mar, en medio de la tormenta, ven un fantasma en el mar, un fantasma en el agua. Alguien viene caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, yo soy. ¿Tú eres, Señor? Dice Pedro, si eres tú, haz que yo vaya caminando donde tú estás. ¿Se da cuenta de lo que pasa? Y Pedro pone un pie en el agua y no se hunde. Y pone el otro y no se hunde. Y pone el otro y no se hunde. Y empieza a caminar. Surge la escena que de pronto cambia su vista y Jesús lo saca de nuevo. Porque, hermano, cuando a ti te falte la fe, agárrate de Jesús. Escucha lo que dije. Quizás tú empezaste a caminar con Cristo y no te has dado cuenta que de pronto los problemas te hicieron hundirte de nuevo. Como le pasó a Pedro. Y Pedro dijo, Señor, que me hundo. Y vino Jesús y lo tomó de la mano. Agarrado de la mano de Jesús, él no se hundió más, porque él sabía que iba agarrado de la mano del Hijo de Dios que endurece el mar y que puede hacer los cambios necesarios. Así que cuando tú te estés hundiendo, tienes que agarrarte de la mano de Jesús. Pero este milagro le abrió los ojos a ellos. Pasaron a otra etapa de sus vidas y Jesús se apartó con 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, y subieron al monte de la transfiguración. Y allí se transformó. Estaba Moisés y Elías, ellos lo vieron. Este es Moisés, este es Elías y este es Jesús. Y oyó la voz del Padre. De pronto se desaparece Moisés y desaparece Elías y se oyó la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia.
¿Qué estoy tratando de enseñar? Estoy tratando de decir que estos hombres tenían una confianza y una seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios. No era un profeta, no era un hablador, no era un pastor, no era un predicador, era el Hijo de Dios. Y ellos estaban contentos. Yo, mientras que pensaba en esto, pensaba en una canción, porque ellos se sentían orgullosos de caminar con Jesús. Escuche lo que dije. Hay una diferencia entre ellos y nosotros. Quizás nosotros a veces nos da pena orar en público por la comida. Quizás a veces nos da pena andar con la Biblia. Quizás a veces nos da... Ellos tenían orgullo de andar con Jesús. Cuando tú y yo tengamos orgullo de andar con Jesús, las cosas también van a cambiar para nosotros. Y yo me acordaba de una canción que decía: aleluya, yo ando con el Rey. El diablo está enojado porque yo ando con el Rey, pero yo ando con el Rey. Cuando tú andas con Jesús, tú sientes ese mismo orgullo en tu corazón. Luego, cuando parecía que todo se iba a nublar, y esto fue un momento muy fuerte, y quiero leer esta porción de la Biblia para que ustedes tengan una idea de qué significa el gran yo soy. En el libro de Juan capítulo 18, versículo 4 al 6, hay una porción de la Biblia que quiero que leas conmigo. Dice: pero Jesús, sabiendo que todas las cosas le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Estaba hablando cuando iban a prender a Jesús. Ya era para la tortura final. Y Jesús le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Entiende ahora? Esa palabra yo soy los paralizó a todos. Y todos, dice, cayeron soldados, todo el mundo se cayó a tierra porque no pudieron soportar la palabra cuando la habló el Hijo de Dios diciendo: yo soy. Ese yo soy es lo que nosotros en momentos oportunos tenemos que experimentar. ¿Cree que no viene en tormenta aun cuando tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Pero cada tormenta, cada dificultad o cada tragedia que venga a tu vida, si tú conoces de verdad quién es ese gran yo soy, no te van a hundir. Las tormentas no te van a hundir. Los conflictos no te van a destruir, al contrario, te van a levantar. Y le voy a decir cómo. En el momento que Jesús les dice a los discípulos que yo voy a morir, todos se le cayó la cabeza. Que tú vas a ser muerto, que te van a crucificar. Sí, pero voy a resucitar al tercer día. Como que no estaban seguros de eso. Vino la cena, el lavado de los pies, vino el momento cuando comieron del plato de Jesús, cuando tomaron la gran comunión y de pronto van al monte del Getsemaní, prenden a Jesús, lo torturan y por fin lo matan. Y los discípulos se quedaron cabizbajo. Pedro se fue a pescar, conquistó unos cuantos de los demás. Porque cuando tú das desalentado, desalienta a alguno también, no crea que no. Y entonces se apartaron hasta el otro día. Pero qué rápido se fueron a pescar. ¡Qué rápido! Fue un solo día. Hasta que le dijeron: oye, la tumba está vacía. ¿Cómo que la tumba está vacía? Sí. Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había resucitado, las cosas cambiaron para ellos. Le volvió el alma al cuerpo. Hermano, porque cuando tú tienes una vida cerca de Dios y te viene una tormenta, es como que de pronto te dan un golpe y te tiran al piso. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando ellos vieron que Jesús dijo: yo soy, estaba la puerta cerrada y Jesús, sin abrir la puerta, se le metió adentro. Le dije: yo estoy aquí con ustedes. Cuando llamó a Pedro a la playa y le dijo: ven conmigo, y le dijo:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y había un pez asado, y había pan, y había comida para ellos. Y le dijo, venga, comieron con Jesús después de resucitado. Jesús comió con ellos, compartió con ellos. Ellos tenían una seguridad grandísima adentro de su corazón. Y he dicho todo esto para que ustedes entiendan la razón tan poderosa que tenían estas personas y el por qué creyeron en ese que le dijo, ¿cómo le dijo? Yo soy, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora es que nosotros vemos la importancia que tienen los milagros, la importancia que tienen las ocasiones dramáticas en tu vida o las tragedias. Y cuando a ti se le presenta una tragedia, porque un milagro nos alienta, pero una tragedia no. Y tú crees que el milagro solo sirve para levantarte. No, las tragedias también. Cuando tú miras a Jesús y pasó la tormenta, entonces tú te encuentras más alto con Él. ¿Te acuerdas de Job? Una matanza en su casa. Su esposa lo abandona. Sus empleados lo abandonan. Sus sirvientes lo abandonan. Todo el mundo lo deja. Pero al final Dios lo levanta. Y después dice él, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te das cuenta cómo esto ocurre en la vida de nosotros? ¿Te das cuenta cómo estas cosas pasan y vienen? Definitivamente tenemos nosotros que admitir que nuestra iglesia está asomándose a un gran momento. Tú y yo nos estamos asomando a un gran momento. Todos nosotros tenemos esta gran promesa de yo estaré con vosotros. Todos nosotros tenemos que tener esta posición. Todos nosotros nos vamos a ver cómo Jesús configuró estas cosas. Las experiencias sobrenaturales van a firmar tu vida. Y no me estoy refiriendo a un escalofrío, no. Cuando hablo de experiencias sobrenaturales, no estoy refiriéndome a que tú tienes un momento como si fuera un éxtasis y ya pasó. No, voy un poquito más allá. No estoy hablando de un sueñito. Ay, yo tuve un sueño anoche que estaba lindo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cosas palpables, de cosas que tú vives en tu corazón. Yo estoy hablando de que tú estés seguro cuando tú oyes la voz de Dios que te dice no te metas ahí, no hagas esto. Y tú sabes que es Dios. Eso cambia la vida de un creyente. Yo estoy hablando en un momento dado y no digo que todo el mundo tiene que hablar en otras lenguas porque también hay cosas falsas en la vida. Pero en el momento que el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y tú no tienes control de ti mismo y empiezas a hablar en un idioma que tú nunca has hablado, que te marca la vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón y toma posesión de tu vida y te transporta y te mueve y te hace sentir la gloria de Dios sobre tu vida. Cuando tú sientes esa experiencia, tú te empiezas a dar cuenta que hay algo diferente. Es más, nunca más vuelve a ser el mismo. La persona que tiene una experiencia con el Espíritu Santo jamás vuelve a ser el mismo. Nunca. Quedas marcado. La persona que recibe un milagro de Dios, como una sanidad, que tú sabes que Dios te sanó. Que tú tenías un cáncer y ahora no lo tienes. Que tenés un chichón por acá y ahora no lo tienes. Que tenía un problema en tu interior y ahora no lo tiene. Y tú sabes que no fue el doctor ni fue la medicina, que fue la mano de Dios que te sanó. Y tú sabes que Dios te libró de la muerte. Cuando tú ibas a perder todo y de pronto te das cuenta que Dios te salvó y te cuidó. Esas son experiencias sobrenaturales en tu vida. Cuando tú vas a orar por un enfermo sin orgullo y sin vanidad, y tú pones la mano y tú ves como Dios lo sana. ¿Se te olvida eso? No. Esas son experiencias sobrenaturales que vienen a tu vida, que marcan un antes y un después. Y quiero reafirmar ahora
las experiencias sobrenaturales, la gracia de Dios cuando cae sobre ti, el poder del Espíritu Santo cuando cae sobre tu vida, te convierte de un creyente que decir yo creo a decir yo sé. ¿Entiende ahora? Los discípulos primero creyeron. O sea, si tú eres un creyente, tú estás bien. Pero Dios no quiere que tú te quedes como un creyente. Dios quiere que tú pases de yo creo a yo sé. ¿Entiende ahora? Yo creo que Dios es bueno. A tú decir, yo sé que Dios es bueno. Cuando tú dices, yo creo que Dios sana, eso está bonito. Pero cuando tú dices, no, yo sé que Dios sana. Yo creo que Dios te puede sanar. No, yo sé que Dios te puede sanar. ¿Entiende cuál es la diferencia? Cuando tú llegas a ese yo sé, las cosas materiales para ti pasan a un segundo plano. Porque ya tú sabes que Dios es real en tu vida. Que Dios está contigo, que Dios te guarda, que Dios te cuida. Te empiezas a pasar por un problema serio que te quedas sin dinero, te quedas sin casa, te quedas con 1000 problemas en tu vida, te quedas con deuda y tú sigues de pie porque tu esperanza y tu confianza está puesta en Dios. Y dice, yo lo perdí todo, pero lo voy a recuperar todo. Yo perdí lo que tenía, pero Dios me lo va a dar. Yo dejé de hacer aquello porque en realidad a Dios no le plació. Yo dependo de Dios, yo ando con Dios, yo vivo con Dios. Ese tipo de creyente cambia la humanidad. Ese tipo de creyente cambia todo en una sociedad, cambia todo en el hogar. Tú sabes, el día que empezó a morir mi familia y muere mi madre y mis hijos fueron a la casa y me rodearon, todo el mundo estaba expectante. Ellos no me lo decían, pero yo lo sabía. Deja ver qué va a hacer papá, qué nos va a decir. Seguro que lo vamos a encontrar con el moco caído. Bueno, perdonen si dije una palabra fea. Lo voy a encontrar arrugado, amontonado en un lugar. Pero antes de que ellos llegaran, Dios habló a mi corazón y dice, háblale de Eclesiastés 14:7 o 7:14. Y cuando yo abrí la Biblia, el versículo más insignificante cambió el momento. ¿Y sabe cuál fue? El día del bien goza del bien y el día del mal considera. ¿Te das cuenta la diferencia? Tuve a mi mamá tanto tiempo, fue tan buena conmigo, la disfruté, me complació en todo, era mi gran mamá. Ahora está en gloria. Ya no la tengo, ese es el día del mal, considéralo. El día que tenga la oportunidad de disfrutar de las cosas, disfrútala. Los que confían en Dios son como el monte de Sión. Las tormentas no te tumban, más bien te levantan. Porque tú sabes, tú no crees, tú sabes. Y esa es la gran diferencia, tú sabes. Y cuando tú sabes, las cosas son distintas. Yo pudiera decirles a ustedes que se abre delante de la iglesia una etapa distinta, hermano. Créalo. Tú puedes seguir donde estás. Puedes venir a la iglesia y quedarte tranquilo ahí todo el tiempo porque eres un creyente y tu nombre está en el libro de la vida. Y si tu nombre está en el libro de la vida, el día que allí se pase lista, tú vas a responder. Pero si tú no has vivido experiencias sobrenaturales, si el Espíritu de Dios no ha caído sobre tu vida y tú sabes cuándo es Dios que habla, y tú no tienes que correr y acudir y desesperarte. Cuando venga una tormenta a tu vida que tú creas que te va a sacudir, tú sabes abandonar todo y doblar tu rodilla y confiar en Dios y saber que Dios es fiel y saber que Dios te levanta y saber que Dios te fortalece. Tú tienes esa oportunidad ahora. O ser ese creyente pasivo que nunca pasa nada, que no te atreve a abrir tu boca.
porque tienes miedo que te rechacen. Sabe que los que saben, no los que creen, los que saben no tienen miedo. Porque si este me rechaza, Jesús lo rechazaron también. Y si este no me escucha, hay otro que me escuchará también. Entonces nosotros tenemos el derecho, escucha como lo dije, el derecho de exhibir y de decir, yo sé, no creo, yo sé. Yo empecé creyendo, pero ahora estoy sabiendo. Y no quiero que me levantes la mano ahora para que no te señales. Pero muchos de nosotros empezamos creyendo y terminamos sabiendo. Yo no sé en qué etapa tú estás. Porque si no has tenido experiencias sobrenaturales en tu vida, si no han pasado cosas grandes que tú sabes, porque tú sabes entonces cuando es Dios que está en un lugar, tú lo sabes. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, no es porque se te erizan los pelos, no, tú sabes. Cuando tú te reúnes y dices, Él dijo que va a estar aquí, Él está aquí. Aunque el que esté hablando no le importa, pero Él está aquí. Jesús está aquí, Él dijo, donde hayan 2 o 3 congregados, yo estoy en medio de ellos. Ahora me preguntará, pastor, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Te voy a dar una receta. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Sabes que todo creyente tiene un reto ahora? Tú tienes que abrir un espacio. Decirle, Señor, yo necesito una de estas experiencias sobrenaturales en mi vida. Escucha bien lo que estoy diciendo. Yo necesito, si ya lo tienes, dale gracias a Dios. Si ya tú sabes, entonces tú no crees, ya tú sabes. Tú te pasaste de creer a saber. Pero si tú todavía estás el que yo creo, tú necesitas pasarse a la posición de los que dicen yo sé. No por vanidad, no, yo sé que mi Redentor vive y aún sobre el polvo se levantará. Entonces, tú tienes que pasar y tienes que abrir una etapa, hermano. Tú tienes que abrir un espacio en tu vida y hablar con el Señor. Me encanta ver jóvenes como esto en la iglesia. Yo también fui así como ellos. Pero yo tuve que llegar a un punto en mi vida. Porque yo no tenía un papá como tienen ellos que lo lleva a la iglesia. No. Yo no tenía una mamá que me llevaba a la iglesia. Bienaventurados los hijos que tienen a papá y a mamá que lo lleva a la iglesia y le enseña el camino. Yo tuve que aprenderlo solo. Y muchos aquí tuvieron que aprenderlo solo, pero ya creyeron. Y ahora tú te tienes que mover o debes moverte de creyente o de decir yo creo a decir yo sé. Ese es el punto clave. Y un milagro te puede llevar, como dijo el ciego, si es pecador no lo sé, pero una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo, yo sé. No es que yo creo, yo sé que era ciego y ahora veo. Yo sé que antes yo caminaba con Jesús, ahora yo vivo con Jesús. Esa experiencia, tú tienes el chance hoy de abrirle la puerta al Señor, decirle, Señor, yo quiero marcar una etapa en mi vida. Yo quiero trazar una línea donde yo me pueda pasar de creer a saber. Para las personas que están aquí, que están viniendo a la iglesia, que no han hecho una decisión por Jesús, te voy a decir cuál es lo más importante para ti. Porque quizás si te pones a pensar en estas cosas del Espíritu y te pones a pensar en estas experiencias sobrenaturales, te va a ir para tu casa igual. No, todos los que han llegado a decir yo sé y pasaron de creer, primero empezaron creyendo. Te diré, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es importantísimo. Dar el primer paso es creerle a Dios. Y después que tú has creído, entonces Dios te va a pasar a saber. Pero primero es creer.